Federico Esteves, que es el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Gracias por venir, Federico. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches, Pablo. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Federico, para el que por ahí no lo ubica, trelebuense, todavía criado aquí en la zona, contador, es decir, un hombre que conoce nuestra... Digo, estamos presentando los funcionarios. Y como es la primera visita, Federico, yo lo conozco de toda la vida, pero bueno, está bueno que si querés contarle a la gente un poco, venías trabajando en el área de educación previamente, ¿no? Sí, tuve un paso en educación y ya hace 10 años, ya hace un tiempo largo de recorrido, que estoy en el Instituto de la Vivienda. Yo soy empleado, inicialmente en la parte de autoconstrucción, le llamamos nosotros, fue con las cooperativas de trabajo, con los viejos programas que existían de Nación, donde potenciaban las cooperativas de trabajo que realicen viviendas, que construyan viviendas, y había formas de rendición, etcétera. Entonces estaba bajo ese programa. O sea que conocés muy bien el área. O sea... Sí, con experiencia. Después pasé por construcciones ya estando en Rawson. Esto era una oficina satélite, una web chiquitita que dependía del Instituto de la Vivienda. Y en la última etapa en créditos de cobranzas, así que tengo un abanico de recorrido. Completo, todo el recorrido. Por muchos sectores y conociendo el equipo, que también considero que es importante. Bueno, ¿y cómo está la cuestión del hábitat en la provincia? Es una demanda, yo digo, a nivel nacional, lamentablemente, pero bueno, uno lo va comparando a lo largo de los años y lamentablemente el panorama que yo describía, puedo estar equivocado, Federico, la idea es que vos nos cuentes, pero no hay acceso al crédito en los bancos, es muy difícil de ser un sujeto que pueda recibir, armar una carpeta realmente con todos los ingresos que te piden. Este país es así, lamentablemente, ¿no? Y en su momento el IPB, que era una alternativa que había, bajaba fondos nacionales, había como un movimiento, y vemos que ha cambiado el panorama. Es difícil, es un momento difícil, ¿no? Sí, la realidad es que sí. A ver, la demanda habitacional en la Argentina en los últimos 100 años, y casi podríamos hablar de Latinoamérica para extenderlo, no es solamente un problema... Corremos la liebre, para decirlo así en tono llano y patagónico. Siempre estamos contra la demanda que nunca alcanza. Esto se ha potenciado, como vos bien decías, por la falta de crédito. Entonces, la clase media, que por ahí históricamente se usa un análisis socioeconómico, por ahí no era el IPB con su demanda de vivienda Fonavi algo que atendía. Hoy, estando los créditos hipotecarios cerrados, alguien de 30 años, profesional o con buen trabajo, en pareja, con 2 buenos trabajos, incluso en esas condiciones, con hijos, donde pretenden por ahí dar el salto cualitativo respecto a la vivienda, no pueden acceder al crédito hipotecario, se les complica por las condiciones. El UVA está bien planteado, pero nuestra historia macroeconómica reciente marcó que el salto fue importantísimo. Entonces hoy, cuando uno menciona la palabra UVA, hay una cierta resistencia. Entonces con ese panorama es que nos encontramos en este momento, ¿no? Y con ¿qué panorama te encontraste? Primero te pregunto desde el punto de vista de lo administrativo. ¿Con qué organismo? ¿Cómo estaba el IPB cuando lo recibieron ustedes? No, yo, a ver, no voy a hablar mal de mis antecesores, de hecho fueron compañeros de trabajo mío. Por ahí venían trabajando y siendo parte del IPB en un escenario de mayor cantidad de entregas de viviendas. Entonces, en este escenario mucho más restrictivo, yo le estoy poniendo la impronta de la gestión, o no quiero hablar en primera persona, la impronta de la gestión es poner más el foco en revalorizar la importancia de la vivienda, ¿sí? El cobro de la cuota. Consideramos eso sí, que no estaba puesto el foco en eso. Entonces eso nos llevaba a que los índices, los porcentajes de lo que uno facturaba, llamémosle, lo que intentaba cobrar versus lo que realmente se cobraba, era muy bajo. Entonces empezamos a poner el foco en eso. ¿Muy bajo cuánto, Federico? A ver, no quiero que quede como un título. Si uno piensa lo facturado en este mes versus lo cobrado en este mes, estamos hablando del 40%. La realidad es que el ingreso... ¿Se cobra el 40% de lo que se debería recaudar? De lo que se factura. Lo que pasa es que de nosotros existen las cancelaciones de una cierta deuda, la cancelación definitiva. Uno cuando está pasado los 10 años puede presentarse en el Instituto de la Vivienda y decir, quiero cancelar el total, ¿cuánto me queda por pagar? Se plantea, se busca ese legajo, te queda X pesos, X cantidad de plata y se puede hacer un plan de 5 cuotas. Entonces, esos planes terminan maquillando para arriba el ingreso. Pero la realidad es que la cuota de junio, que ya lo cerramos, versus lo que se cobra, estamos en el 43 como un mes bueno, hemos tocado 37, 38. Es bajo, ¿no? Es bajo, consideramos que es muy bajo. Es que muy debemos bajo porque subir. además
A ver, ¿de qué valor estamos hablando? Ahora se había cambiado el sistema de los UBI, creo que eran los últimos créditos que se dieron, ¿no? Pero anteriormente eran cuotas, yo escuchaba cuotas irrisorias que quedaron con un sistema francés totalmente desactualizada, ¿no? Sí, si me dejaste, te explico así A ver. rapidito. El sistema francés es lo que en la jerga se llama cuota fija, ¿sí? Entonces uno le entregaban hasta el 2018 una casa y de un total de viviendas se dividía en 300 meses aproximadamente, que son 25 años, que es la cuota habitual. Entonces por ahí daban las últimas entregas 4.000, 5.000 pesos en el 16, 17. Pasa que hoy con la inflación que tuvimos, esos 3.000, 4.000, 5.000 pesos, si uno piensa desde el IPB la posibilidad de seguir generando ladrillos, seguir generando casas, desgraciadamente está absolutamente desvalorizado. En el 18 la provincia de Chubut adhiere a la ley de unidades de vivienda, que en la jerga es UBI, que es la cuota variable, que en la calle uno me están cobrando cuota variable, responde a esta normativa de UBIs. Donde entonces ya, yo la explicación básica digo, vos tenés que devolver X cantidad de ladrillos. ¿Cuánto vale el ladrillo? Nos fijamos a fin de mes. El ladrillo valía 100 pesos a principio de año, hoy vale 120, 130, 140. Entonces vas pagando 8 ladrillos, 10 ladrillos, 100 ladrillos. Entonces a mí o al Instituto de la Vivienda le permite ir cobrando, reinvertir y cobrando como en ladrillos. ¿Se entiende? Bien, y, o sea que, yo digo, para compararlo con un alquiler, igual está muy por debajo de lo que sale un alquiler hoy. Sí, a ver, si las cuotas en UBIs, ¿sí?, medianamente acompañan, ¿sí?, por ahí hay viviendas del 18, 19 que ya han transcurrido, por ahí el UBI no acompañó perfectamente la inflación, pero en esto del valor ladrillo, capaz que estamos con cuotas razonables, ¿sí? No quiero poner nombre o valor, pero podríamos estar hablando 100, 110, 80.000. ¿Qué es lo que sale un alquiler? De que lo podría ser lo que sale un alquiler. Por ahí viviendas un poco más cerca en el tiempo, estamos un poquito arriba, estamos por ahí hablando de 130, 140.000, 150.000 pesos. ¿Para una casa de 80 metros? Sí, hay de todo, depende un poco del prototipo. En general, nuestro prototipo de la última etapa, podemos estar hablando de viviendas de 60, 58, 60, 62. Hay viviendas de 72 metros. Bien. Y las casas que quedaron entregadas hace 10, 15 años atrás y que tampoco están pagando la cuota, estamos hablando de unos valores hoy irrisorios. Sí. Sí, los casos, hubo una normativa que el IPB firma, ¿sí?, a principios del 2023, quien poseía deuda para abril del 2023, y eso se comunicó, se avisó, como habitualmente nos manejamos en el Instituto de la Vivienda, quien poseía más de 5 cuotas de deuda, que eso sería técnicamente estar como deudor, pasaba al sistema de UBIs, o sea, del total de deuda se lo convertía en una especie de cuota variable, ¿sí? Quien mantuvo la cuota al día, la viene pagando, sí, tenemos casos de gente que paga 200, 150, 300 pesos, de planes que por ahí se hicieron hace 23, 22, 20 años, que hoy desgraciadamente no. 300 pesos. Vas a un kiosco, no sé qué te compras con 300 pesos. No paga paga el papel que por ahí uno pretende para la boleta de depósito, para el pago los sistemas. Bueno, afortunado, ¿no? Y pues yo digo, increíble que si hay casos de eso de gente que no se ponga al día, que no cancele directamente, porque además eso es un egoísmo en el sentido de que todo lo que se recauda, la idea es volver a invertirlo a futuro en nuevos planes de vivienda para otra gente, y ahí ya vamos a pasar, si te parece, Federico, a la demanda. ¿Qué cantidad? ¿Ustedes van actualizando ese listado permanentemente? Sí, constantemente. Nosotros por ahí tenemos ciertos padrones, ¿sí?, históricos, llamémosle, ¿sí?, de gente inscripta, que esa gente inscripta puede estar residiendo en la provincia o no, puede haber llegado a su propia vivienda por otros medios, ¿sí? Que eso podemos estar hablando de aproximadamente 30.000 personas en la provincia, ¿sí? 30.000 familias. 30.000 familias, sí. Y después también está los activos que conforme a nuestra normativa, si uno se inscribe, tiene 2 años de vigencia esa inscripción. A los 2 años uno se tiene que volver a presentar, actualizar esa información y entonces se mantiene en forma activa y los inscriptos activos son los que ingresan en nuestros sorteos. ¿El requisito para inscribirse cuál es? A grandes rasgos, cumplir la condición FONAVI, ¿sí? Si uno no posee hijos, tener más de 45 años, no tener bienes inmuebles, ¿sí?, claro, a su nombre. Vivienda única, familia. Exactamente, vivienda única. Y en caso de ser más joven,
ser un grupo familiar o tener hijos a cargo. Claro, Como porque la en algún momento se hablaba de la pareja, me acuerdo que hubo mucha demanda hace años atrás de estar casado, como era un requisito, mucha gente decía, ¿cómo pueden exigir a esta altura? Bueno, eso ya no está más, digamos. No, es unión convivencial. En realidad ni siquiera unión convivencial. Hijos a cargo Claro, sí, no estar en pareja necesariamente, exactamente, sí, porque sí. ya la familia Sí. tan disfuncional todo que parece... Sí, ahí por ahí hay veces que nos lleva ciertos cortocircuitos de controles, porque frente a ese escenario uno dice, pero estás inscripto con tu hijo por otro lado y la madre intenta inscribirse con el mismo hijo, entonces bueno, claro. tiene que ese hijo estar declarado de uno a otro, después por ahí te enterás, ¿sí? Cuando en casos de que se lleguen a adjudicar de que la unión convivencial existe y formaron o forzaron la normativa para tener como 2 inscripciones. Bueno, cuestiones que pasan, pero a través de los controles intentamos esos casos que es forzar la normativa, no acceder, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hay vigentes cupos discapacitados, por ejemplo? ¿Cómo manejan eso? Eso es histórica de nuestra normativa. Primero es la ley de discapacidad, que por ahí es la ley más vieja que nosotros atendemos, ¿sí? Que otorga un cierto cupo, ¿sí? Después del globo general tenemos el grupo de más de 10 años de inscriptos, ¿sí? O una serie de puntos, que distintas cuestiones van sumando puntos, ¿sí? Es el grupo que más porcentaje, en los casos de sorteo, absorben. Entonces, si tenemos 100 viviendas, ¿sí? 70% se absorbe a través de este grupo más grande. Bien, porque hay un puntaje interesante meternos en esto, a ver, de la transparencia de las adjudicaciones, que estuvo muy apuntada en un momento porque hubo gente que no hizo las cosas bien, evidentemente, casos aislados, ¿no? De funcionarios o gente cercana a los funcionarios, influyentes, que siempre aparecen, que te vendían su influencia y decir, bueno, yo te meto en la lista. Y hubo gente que accedió, hubo muchísima gente estafada, ¿no? Sí, y otra gente que sí logró, gracias a algún conocido, entrar en una lista, gente que por ahí se había notado hace un par de años, cuando había gente que está esperando hace 20, ¿no? Se daban esas injusticias. Sí, a ver, está todo muy normado, pero poseer tu situación actual de vivienda con un baño no en condiciones o en una letrina, ¿sí? Suma una cantidad de puntos, ¿sí? Cada hijo con un cierto tope, no es infinito, pero también la cantidad de hijos suman y hay distintas cuestiones de esas características, que está todo normado y van sumando puntos. Entonces, en definitiva, hay 3 grupos en base a estos puntos y a los años de la inscripción realizada que terminan entrando en los distintos grupos que se le asignan porcentajes para el sorteo, que eso... Ahora van a ser, por ejemplo, en TECA, ¿no? Van a entrar en TECA, sí. Es una próxima actividad. Y se anunció que es por sorteo. ¿Cómo se entra al sorteo? ¿Cómo es? Se avisa que hay una cierta fecha tope para inscribirse o para actualizar, ¿sí? No debería ser inscripción, podría ser el caso de inscripción, pero sobre todo los casos de actualización. Un inscripto va a entrar obviamente en el último caso de menor porcentaje porque tiene muy poco tiempo de inscripción, pero muchas veces eso se avisa en los medios por las actualizaciones. Entonces pasan a estar inscriptos activos, que eso podría ser la excepción y hay que hablar con orgullo. En este caso, TECA, la demanda habitacional, fruto, tengo que hablar muy bien del intendente, que lleva muchos periodos, que ha trabajado correctamente, y la demanda habitacional es baja en TECA, ¿sí? Estamos a la entrega de 12 viviendas, que fuimos a un sorteo donde los inscriptos eran 26 personas, porque en simultáneo también estamos ejecutando otras 20 viviendas, ¿sí? Bajo la lógica de Cáritas, ¿sí? Con un programa nacional que hoy está extinto. Entonces, en definitiva, a TECA, en el transcurso de este semestre, vamos a llegar seguramente con 32 viviendas, las 12 que estamos cercanos a entregar, más las 20 también en ejecución, que estas 20 ya estaban adjudicadas previamente y bajo la lógica de Cáritas, que es quien financia la obra. Si nosotros prestamos el control de obra con nuestros inspectores para quedarnos tranquilos de la calidad de obra, que no es un dato menor. Por eso sabemos del conocimiento. Pero Cáritas, una condición que puso es los listados, y en estos casos, cuando hay entidades como intermedias, llamemos, lo que exigimos que sean inscriptos IPB. Bien. Hablando de entidades intermedias, ya que hoy hubo un anuncio de un barrio que empieza en Trelew,
esto de los gremios, ¿no? Escuché algunos planteos, mucha gente dice, bueno, pero al final estamos esperando hace un montón de tiempo y vemos que los gremios acceden, no digo que tenga que ver con esta gestión, por ahí es algo que se venía haciendo, se va a continuar o no, como que los gremios vienen con todo el paquete armado, te tienen ya su terreno, ya es un listado de beneficiarios y ya cierran un cupo con la provincia cada gremio, sobre todo los gremios más conocidos, más importantes. Es así, es como que resulta más fácil desde el operativo cuando viene un gremio, cuando te viene ya con todo armado. Sí, a ver, la historia marca que los gremios, por ahí fruto de sentarse con los distintos intendentes, intentaban negociar mejores terrenos con infraestructura, con los servicios ya cercanos. Entonces, y cuando ya tenían alguna carta de intención, alguna ordenanza, ¿sí? Algún documento que los avalaba, venían y se sentaban al IPB diciendo tenemos esto. En un escenario de mucha producción de viviendas, nosotros atendíamos esto, podemos hablar de entidades intermedias, como es el caso que mencioné de Cáritas en Teca, pero también atendíamos a la cuestión de la vivienda Fonavi, que es nuestro inscripto que está esperando sin entidad intermedia. En un escenario de poca vivienda, el que haya mucho con entidades intermedias y genera un ruido. Hay un ruido, claro. Exactamente. Pero yo, a ver, no hablo mal de ni una cosa ni la otra. Esto atiende una cierta demanda, que es la que plantean los gremios, y si traen buenos terrenos y tenemos la posibilidad de financiar, el Instituto de la Vivienda se dedica a producir viviendas, a construir viviendas. No hay que hablar mal de esto. Tiene una característica, son para los socios de este tipo de sindicato. ¿Y ahí el listado lo manejan ellos? ¿O qué participación tiene la provincia? A ver, conforme nuestra normativa, el 80% dejamos que sean propuestos por el sindicato, siempre y cuando estén inscritos en el Instituto de la Vivienda. Reúnan los requisitos. Reúnan la condición Fonavi, que te mencionaba hace un rato. Del 20% restante es lo que nosotros metemos a sorteo en base a esta lógica que te mencionaba hace un rato, ¿no? Bien. Bueno, vamos al tema de financiamiento, si te parece, Federico. Nos visitó Nicolás Cittadini hace un tiempo y hablamos muchos temas. Tocamos por arriba el tema obra pública, obviamente hablábamos de las obras que Nación estaba ahí hablando con Chubut de transferir o de hacerse cargo, de cortarlas. Y obviamente venido muchos intendentes han venido al programa y todos, dice, bueno, en planes de vivienda se cortó, quedó todo ahí. Acá en Terrero se hablaba de unas que estaban, por ejemplo, por el Proquedal, que quedaron un 80%, que era una picardía, que no se terminaron. Bueno, había avances con Nación en que Nación, algunas iba a terminar Nación, otras lo iba a transferir a la provincia. Que nos dijo Cittadini, y aquí quiero retomar con usted, la prioridad es no arrancar barrios nuevos, terminar lo que está en marcha, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Sí. Así están trabajando. Sí, eso quiero aclarar. Si tengo una sola bala, ¿sí? Que siempre uso la mención, la aplico en terminar un barrio y no comenzar, porque siempre cuando se dilata en el tiempo algo iniciado y no se le da continuidad, perdemos todos, porque los materiales se empiezan a romper, ¿sí? Hay que volver a hacer determinados ítems, porque si está muy avanzado hay riesgo de ocupación. ¿Sí? Claro, bueno, ahí está, porque sí. En los controles ahora después vamos a retomar usurpaciones, casas subalquiladas, eso también es todo un tema de control fuerte que usted tiene que hacer con su personal, ¿no? Pero bueno, para no irnos por las ramas, me decía que conviene terminar lo que ya está empezado. Exactamente, sí. Ahora el cuadro de situación, bueno, el Procrear, que es un programa nacional que está financiado por el Banco Hipotecario con un fideicomiso que maneja el Banco Hipotecario y que los inscriptos los recibe el ANSES, o sea, todos organismos nacionales, o sea, el IPB no tiene injerencia en eso, simplemente lo que pedimos es la coordinación para no duplicar adjudicados. En la provincia de Chubut tenemos las 204, como bien mencionabas, de Trelew, sabemos que está en el 80-81% de grado de avance. Y yo la semana pasada me comuniqué con el subsecretario Sánchez Orondo, ¿sí? que es parte del equipo de Rodrigo Aybar en la Secretaría de Vivienda de la Nación, y me manifestó que ya está acordado con Caputo, con el ministro de Economía de Nación, que la continuidad del Procrear en Chubut, más con este grado de avance, donde está muy bien, hay calidad de obra, lo que me transmiten es que están contentos también en ese sentido, y lo terminará Nación, lo entregará Nación, los adjudicatarios también serán de Nación, simplemente desde provincia lo que pedimos es la coordinación para no duplicar. Bien. Esas 204 personas se bajarán de nuestro listado, de nuestro padrón, para ya la solución habitacional está resuelta. Bueno, esa por el caso de las Procrear. Y después había otros barrios
Porque ahora se cortaron los programas, pero ¿qué quedó dando vuelta? Sí, Y se hablaba, creo que el total eran 900, dijo Cittadini, en total en toda la provincia. Sí, inicialmente las primeras reuniones, te lo hago rápido, hubo un secretario de Vivienda de Nación en la primera etapa de mi ley que después renuncia, que era Lostri, el arquitecto Lostri. Él renuncia, después asume Rodrigo Aybar, que es quien en este momento está en funciones. Con él fue que empezamos a poder interactuar, se fueron nombrando su equipo. Y el primer contacto con la provincia del Chubut nos llega un resumen de 900 viviendas. Cuando empezamos a depurar, esas 900 incluían las 204, que técnicamente, como explicaba, no son parte del IPB. Incluían ciertos mejoramientos habitacionales que fueron de la época de los incendios en Lago Pueblo del Hoyo, que eran cajas, se me escapó un furcio, viviendas muy chiquititas, que brindaba la solución habitacional casi de emergencia, pero la realidad que no es una casa de calidad. Pero la realidad es que para Nación hacia Chubut quedaba abierto ese programa. Bueno, hoy, después de esta explicación de que fue algo por una emergencia, ya no lo consideran como algo pendiente y ya directamente lo corrieron, ni lo van a financiar, ni lo ceden. Las que están colocadas y usadas, lo hizo Nación en el pasado y listo. Los beneficiarios ahí eran los que fueron alcanzados. El incendio les destruyó su vivienda. Exactamente. En su momento, bien. Sí. Que hubo bastante también lío ahí sí, con cómo manejaron los municipios los fondos. Bueno, hay un tema más complejo. Sí, en esa etapa de la Secretaría de Vivienda permitía que, obviamente nosotros como Instituto de la Vivienda, como ente provincial, accedamos a los pedidos, pero también los municipios y también entidades, ¿sí? Recién mencionaba Cáritas. Como entidad, la realidad es que responde a un programa de Nación y hace la rendición del programa de Nación como entidad, lo cual desde nuestra humilde opinión planteamos a la Secretaría de Vivienda que no es lo ideal esto, por los controles de obra. ¿Quién le controla desde Nación a la entidad la calidad de obra? Que no es un dato menor, que en el IPB no dejamos. Bueno, aparte, después hay toda una investigación nacional que acá debe tener sus coletazos en Chubut también, con las cooperativas de trabajo, con estas organizaciones sociales, barrios de pie. Sí, había toda una serie de obras ahí que después está encima vino una gestión que no quiere saber nada con esa manera de financiamiento. Por eso algo hay que resolver ahí en el medio, porque hay cosas que se empezaron, se gastó plata y es un desperdicio no terminarlo, digamos. Sí, lo que terminamos acordando, que era un poco lo que te explicaba Cittadini, con dos de los programas, se llaman Casa Propia y Reconstruir, que nos lo van a ceder, ¿sí? Y hay un paquete chiquito de monto asignado a la Secretaría de Vivienda para Chubut, con este lote de viviendas, que son 10 proyectos aproximadamente, 10 barrios en definitiva, con distinto grado de avance, con distintas ciudades, algunos que son ejecutados por el IPB, solicitados y que el expediente está generado por el Instituto de la Vivienda, y otros por los municipios que una vez que se firme el acta acuerdo de nuestro gobernador con la Secretaría de Vivienda, con Rodrigo Aybar, vamos a ir heredando. Y el proyecto financiero que tengo que acordar y sentarme con el Ministerio de Economía es ver si en el transcurso de este semestre, del segundo semestre 2024, podemos ir retomando todas estas obras. ¿Cuenta con algo de presupuesto el IPB entonces para hacer algunos barrios chiquitos, por lo menos para terminar? Y las terminaciones sí. Nosotros en esto aprovecho la entrevista de poner el foco, el recupero, que nosotros ponemos mucho el foco en la importancia del pago de la cuota, el compromiso que uno puede tener, claro. Casi el compromiso moral, si se quiere, en tener la cuota al día, si tiene la posibilidad de hacer la cancelación anticipada y tiene la posibilidad, se desliga de las cuotas y termina, y para nosotros es un beneficio. Obviamente atrás de eso pueden escriturar y disponer de su vivienda. ¿Son todas obras adjudicadas que hay que actualizar monto, en todo caso, las de esos barrios que usted me comentaba? Sí. ¿O hay que volver a llamar a ver, en los expedientes, que son 4, los expedientes que son iniciados en el IPB, nosotros sabemos la mecánica, son con empresas constructoras, como trabajamos habitualmente, que están en UBIs para el pago. O sea, nosotros no solo cobramos a los futuros adjudicatarios en UBIs, sino también pagamos a las empresas constructoras, en ladrillos, ¿se entiende? Entonces, eso no hay problema. A medida que vayamos absorbiendo los proyectos que generaron los municipios, vamos a tener que ir viendo, porque algunos por ahí lo están avanzando por administración, algunos municipios han contratado a empresas constructoras. Bueno, eso será un tema que proyecto a proyecto iremos dilucidando, pero sí tenemos el porcentaje de avance
la cantidad de obras y estamos Bien. en ese análisis Y económico-financiero. a la par, para no confundir, porque veíamos hoy el acto que hubo acá en Trelew, a la par del trabajo del IPB, está este nuevo sistema de financiamiento de Chubut Fideicomisos que algunos barrios con algunos gremios van a empezar, por lo menos como punto de partida. Eso le excede a usted, pero por supuesto imagino que hay un trabajo en conjunto de toda la gestión. Sí, sí, porque obviamente estamos atendiendo la demanda habitacional, ¿sí? Lo que por ahí exteriorizamos es que esto por ahí apunta más a la clase media, ¿sí? Porque quien responde por esto es el Banco Chubut, con un fideicomiso que tiene Y el crédito lo cobra el banco. Y el crédito también, sí, después lo termina cobrando el banco. En este recupero que estamos mencionando, será un tema de la caja de Fideicomiso Chubut, que tiene previsto no solo estos barrios, sino tener llegada y que la pelota gire con más barrios y a su vez cobrando. Y bueno. Federico, el tema de los controles que me quedó pendiente. Las casas usurpadas y las casas subalquiladas. ¿Eso se está mirando permanentemente? Sí. ¿Es difícil de controlar? A ver, yo lo que a mi equipo le dije es volvamos a estar en territorio. ¿Sí? Desgraciadamente no tenemos la producción de viviendas que tuvimos en el pasado, el personal sigue estando, entonces pongamos el foco en el control. Por 10 años de entregada la vivienda, por normativa nuestra, no se puede cancelar, entonces, y el IPB contractualmente tiene la potestad de ir y controlar. Yo te entrego la vivienda y puedo pasar a los 3 meses, a los 4, al año, y chequear que quien viva es quien se le otorgó, el grupo familiar que se otorgó la vivienda. Entonces ahí empezamos a detectar casos, como vos bien decías, que no viven, no habitan la vivienda. Entonces, evidentemente ese grupo familiar, la solución habitacional, la está solucionando por otro lado. Los casos que se alquilan, que te encontrás con alguien, no, pero yo no nada que ver con nuestro registro, no, pues yo la alquilo a... Bueno, entonces, está prohibido, por el contrato. Está prohibido, exactamente, entonces ahí nosotros no atacamos al inquilino, sino lo intentamos apoderar. Sí sancionamos al que traccionó mal, al que actuó mal. ¿Cómo actuó mal? Se le entregó la vivienda y la alquiló, tiene la solución habitacional por otro lado, o está haciendo un negocio inmobiliario de esto. Entonces se le desadjudica, el acto administrativo por el cual se le adjudicó se tira para atrás, intentamos al inquilino, y lo mismo en caso de ventas, que seguramente sean ventas sin escritura pública, porque quien posee la vivienda no tiene la escritura, o en todo caso si tiene la escritura está hipotecada, porque no terminó de cancelar y nosotros estamos velando por esa vivienda, también nos encontramos. Y todo este marco que quiero resumir, son las situaciones irregulares que estamos en territorio. Nuestro equipo siempre intenta ir con algún tipo de membrete, para evitar cuestiones que pueden pasar, autos que tienen el logo del Instituto de la Vivienda. ¿Sí? Muchas veces hoy los barrios IPB tienen el típico chat de WhatsApp, donde hay alguien controlen, están nuestros teléfonos para cerciorarse de esto. La idea es que en todas las ciudades, las chicas, las grandes, vayamos llegando con estos controles. Hay ciudades donde por ahí fuimos muy activos y ya controlamos la ciudad, y bueno, esta será una rutina que no para nunca, porque el control en definitiva es sano hay que para controlar, todos. lamentablemente por los ejemplos que nos ha dado. Y lo último, con esto cierro, que no lo mencionamos, pero yo me acuerdo en otra época, cuando bajaban muchos fondos de nación, hablaba con el titular del IPB y había tantas cosas para hablar de desarrollo, eran los Promeva, que era la mayoría te lo expresa como un buen programa, que esto justamente mejoramiento barrial, ¿no? Que eso, las veredas, plazoleta, iluminación, desembellecimiento, por ahí hasta asfalto o intertrabado, lo que fuere. Es decir, eso es algo que hoy ni soñar, ya ni hablamos ni de casa o no, por lo menos no nacional, no sé si... No, vos sabés que los Promeva yo conservo un poquito de optimismo, y estuvimos en Comodoro Rivadavia, donde tenemos un Promeva, desgraciadamente está neutralizada la obra de Promeva, fruto de la falta de pagos. Pero ese programa responde al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, un financiamiento internacional, donde podría haber una puerta abierta para que se mantenga. Es un programa mágico, para resumir lo que vos planteabas. Yo, para decirlo en criollo, uno agarra un barrio de 2 puntos, 3 puntos, con falencia de Córdones Cuneta, con falencia de servicios, ¿sí?
llega el Promeva y empieza a subsanar todas estas cuestiones y hasta le agrega valor agregado, como bien decías, se puede plantear una sede vecinal y el Promeva lo financia, Además, alguna todo plaza. lo agregado de lo que estamos hablando, Federico, lo damos por obvio, pero es muy importante, la mano de obra que genera la construcción. Ni hablar, ¿no? Sí, sí, en eso, a ver, eso siempre lo tenemos claro y nuestro gobernador lo ha expresado. Muchas veces la obra pública en general no solo redunda en un beneficio para toda la sociedad, sino para las familias que lo trabajan. En nuestro caso, brinda el servicio durante la obra las familias habitualmente de la UOCRA, sea familias de la construcción, que ven su ingreso genuino, ¿sí? Realizado, y bueno, y cuando cerramos el proyecto, la entrega de las viviendas, que son de los actos más lindos que uno puede presenciar, ¿no? Federico Esteves, gracias, lo dejamos, que tiene que ir a Teca, tiene un viaje bravo con este invierno nos ha tocado, pero qué lindo momento, como usted dice, ahí compartir con la gente el sorteo y la gente que va a ser adjudicataria de una nueva casa, ¿no? Van a estar con el gobernador, así que gracias por habernos visitado. No, muchísimas gracias y siempre a disposición para las dudas que surjan.